Ya, primero a ver esa pregunta. Una de las siguientes células es una célula fagocítica primaria en la sangre periférica. Linfocito, no. Eosinófilo, macrófago, basófilo, neutrófilo. Muy bien, neutrófilo. ¿Por qué no marcas macrófago? ¿Por qué no es macrófago? Porque es sangre periférica. Esta es una pregunta que en verdad ha entrado, ¿no? Así que ha entrado creo que en el ENAM o en el de salud, no me acuerdo. Pero para que se den cuenta que sabiendo ese dato, o sea, es importante, ¿no? El tema de cuando es sangre periférica o es tejidos, porque los pueden confundir. Ya, ¿cómo ocurre una fagocitosis? Acá les he puesto unos cuadritos de la fagocitosis. ¿Cómo ocurre la fagocitosis? Bueno, primero como les mencioné, ya les dije cuáles son los tipos de fagocitos que tenemos. Del macrófago, del monocito, cuando va a diferentes tipos de células. Pero tenemos acá, por ejemplo, que les mencioné, el receptor paramanosa. Ya, el receptor paramanosa es un tipo de reconocimiento de patrón. Y acá tenemos un microbio, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Este microbio se une a este receptor de manosa. ¿Qué es lo que pasa? Lo primero que hace es tener este vagocito, que es como una pelotita. La primera cosa que se une y la membrana de la nada se empieza a mover y se empieza a hacer un hueco acá. Se empieza a hacer como un huequito. Y esto poco a poco se hace tanto hueco, que estos puntos se unen, estos puntitos se llegan a unir y este microbio queda metido adentro de lo que se llama el fagosoma. Ya, primero tenemos el fagosoma, donde está solito nuestro microbio, está solito, está esperando ya su sentencia de muerte. Y al costado hay una cosa que se llama lisosoma. El lisosoma son vesículas con todas las moléculas que tiene nuestro macrófago para matar esa célula. No pueden estar sueltos en el fagocito porque el mismo fagocito se comería a sí mismo. Son células, son productos que van a dañar cualquier célula, porque si nosotros liberamos esas células en el tejido, va a dañar nuestro propio tejido. O sea, eso tiene que estar ahí en vesículas bien metido. Entonces lo que se une el fagosoma con el lisosoma. Entonces, fagosoma más lisosoma. ¿Cómo creen que se llama? Fagolisosoma. ¿De dónde ocurre? O sea, ¿dónde al final muere el microbio? En el fagolisosoma. Primero ingresa el fagosoma, se une con el lisosoma y al unirse ocurre esta como si fuera una licuadora y empiezan a matar al microbio y esa vesícula unida por los dos se llama el fagolisosoma. ¿Y mediante qué mecanismos cualquier fagocito, estoy hablando tanto un macrófago o tanto un neutrófilo, mediante qué mecanismos lo hace? La principal es la oxidasa del fagocito, ¿ya? Esta oxidasa del fagocito es la que produce la producción de este de acá, la especie reactiva de oxígeno, ROS. La producción de esta se llama estallido respiratorio, ¿ya? El estallido respiratorio es lo que necesitamos para que nuestros fagocitos al final se coman las células y las engullan, ¿no? Y las destruyan y después ¿qué va a hacer? Una vez que la ha destruido, la va a presentar. La va a decir, o sea, la come y les queda pedacitos, ¿no? Con esos pedacitos la presenta. Y dice, por si acaso esto me he comido y probablemente sea algo malo, entonces después vieron la relación de los fagocitos con los linfocitos T, lo que genera la inmunidad adaptativa. O sea, el fagocito es la célula principal que se une con la inmunidad adaptativa, ¿ya? Porque la inmunidad adaptativa depende mucho de los fagocitos. ¿Por qué también dependen los fagocitos? Bueno, vamos a hablar después de las inmunoglobulinas. Pero ¿cuál es la principal función de las inmunoglobulinas? Opsonizar, ¿ya? ¿Sabemos qué significa opsonizar? Opsonizar significa, es como echarle sal y pimienta a una bacteria. Es como para hacerla rica y hacerla apetitosa para que vengan otras células y efectúen su función.
El fagocito, o sea, tanto el macrófago, el neutrófilo, tiene en su superficie, aparte que tiene los receptores para manosa, tiene receptores para opsoninas. Las opsoninas, la principal, la más importante, es las inmunoglobulinas, ¿ya? Es por eso, o sea, nuestro cuerpo necesita inmunoglobulinas porque los fagocitos son muchísimo más efectivos cuando un microbio está lleno de inmunoglobulinas, porque va de frente y lo ataca rápido. En cambio, si es que no tuviera las inmunoglobulinas, nuestro cuerpo se demoraría un montón en encontrarlo. Es por eso la importancia de las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas no van a matar en sí a un patógeno, sino lo que van a hacer es esto, es el aliado del fagocito, el fagocito las necesita. Pero tenemos otras opsoninas que también son importantes, que son el complemento, que ahorita voy a hablarles del complemento. ¿Ya? Entonces, las opsoninas son las que van a generar esto, las que van a hacer que una molécula, que una bacteria se vuelva apetitosa para el fagocito. Entonces el fagocito detecta esto y reacciona. No es que si es que no reacciona, pero es un proceso muchísimo más lento. En cambio con la inmunoglobulinas es rapidísimo, es muy efectivo. Y también tiene parasitoquinas. ¿Y cuál es la principal? La que es como lo que necesita para funcionar. El interferón gamma, ¿ya? El interferón gamma es uno de los principales que necesita y es el que prácticamente lo ayuda a activarse. Acá tenemos, por ejemplo, un macrófago, en este caso es un macrófago, con sus receptores tipo TOL, como les mencioné, todos tienen receptores tipo TOL, con su receptor para interferón gamma. ¿Y qué hace para activarse? Primero tenemos la oxidasa del fagocito, que es como le mencioné, las especies reactivas de oxígeno, y el óxido nítrico. Aparte hay una más, que sobre todo que es más importante, que es la proteína como la elastasa, pero eso más en el neutrófilo. Como este gráfico es más del macrófago, no lo he puesto, pero otra forma de destruir a los microbios, de la muerte de los microbios, en el caso de la elastasa, en el caso de los neutrófilos, también tiene este otro mecanismo. Tanto el estallido respiratorio como el óxido nítrico son los que realizan, son los que promueven, los que causan la muerte de los microbios, como hemos hablado acá dentro del fago lisosoma, ¿ya? Óxido nítrico y las especies reactivas de oxígeno en el estallido respiratorio. Pero ¿qué otra cosa? No es la única función del macrófago. El macrófago también produce interleuquinas, ¿ya? Produce interleuquina 1, TNF, interleuquina 12. ¿Por qué? Porque necesita producir inflamación, porque necesita llamar a la inmunidad adaptativa, necesita llamar a los linfocitos T, necesita presentarle las células a los linfocitos T, a los linfocitos B, necesita producir inflamación y aumentar la inmunidad adaptativa. Y también produce factores de crecimiento de fibroblastos, factores angiogénicos y metaloproteínas, que lo que van a hacer es reestructurar el tejido, ¿no? Una vez el macrófago dice, ya estoy dañando este tejido porque estoy atacando, pero voy generando moléculas para que nuestro tejido sea capaz de ir reestructurándose. Entonces son todas las funciones que puede tener nuestro macrófago y la importancia de todos los fagocitos. Ya, esta pregunta ya la vimos. Ahora voy a hablarles del complemento. La importancia del complemento es dos cosas. O sea, bueno, para fines de examen hay dos cosas que pueden preguntarles en general sobre el complemento. Uno es qué lo inicia y el otro es con qué inicia, ¿ya? ¿Qué lo inicia? Por ejemplo, tenemos tres vías del complemento. Tenemos la clásica, si hay una clásica hay una alternativa, y tenemos la vía de las lectinas. La clásica, imagínense, clásico, lo más clásico que puedan imaginarse en inmunología. Antígeno
anticuerpo. Ya es algo súper básico, antígeno, anticuerpo, lo escuchan todo el rato, eso es lo clásico. Antígeno, anticuerpo, ese es cómo lo activa de forma clásica. La alternativa es algo que recién de repente no es tan común, no escuchan tanto. Los PAMPs. De repente una palabrita que no le sonaba tanto. Los PAMPs. Los PAMPs activan de forma alternativa. Y la vía de las lectinas es la proteína ligadora de mannose, ¿ya? Mannose Binding Protein. ¿Qué tenemos? Y también, ¿con qué inicia? Bueno, ¿con qué inicia cada una de las vías? La vía clásica inicia con C1Q, pero para fines de examen, C1. O sea, voy a borrar acá porque se la está tapando. Ya, la clásica inicia con C1. ¿Cuál es la más clásica que puede haber? Que algo inicie con el 1. Entonces, C1 es la forma clásica. ¿Y cuál es lo alternativo? El C3, ¿ya? Esas son las más importantes. Las lectinas de repente no es tan importante. La clásica C1, alternativa C3, ¿ya? Pero voy a hablar primero de la alternativa porque la alternativa es un poco más larga y la otra las puedo más o menos simplemente juntar a la vía alternativa. La vía alternativa se inicia con una... A ver, en cuanto al complemento, imagínense que son una serie de proteínas que se van juntando, se van juntando, se van juntando como si fuera una cascada, como que si no pueden controlarse. Una vez que se junta una, se tiene que juntar la otra, se junta la otra, se junta la otra y se forma una gran cascada que llega al complejo de ataque de membrana. Pero ¿cómo comienza? O sea, necesitamos saber cómo empieza todo. En la vía alternativa comienza con este C3, pero este C3 en verdad no está solo. O sea, cuando comienza no está solo. O sea, para fines de preguntas le van a poner C3, ¿no? Pero cuando comienza está pegada a una proteína que se llama FB, que los agarra como si fuera un gancho, otra proteína que es la properdina. Y una cosita que se les pega aquí, que es el FD. ¿Ya? A todo esto, primero al FB, hay una palabrita que se llama clivar, ¿ya? Que clivar significa sacar un pedacito. Yo les voy a decir la palabra sacar pedacito, pero en los fines técnicos es clivar. ¿Ya? Este FB se le saca como una cuñita, con un pedacito de torta, y ese pedacito de torta se convierte en BA. Cuando sale este pedazo de torta y el FB está incompleto, FB ya no es FB, sino si este es BA, esta parte es BB. A todo esto con el BB, FD, C3B y la properdina, se les pega el C3, ya el completo. ¿Ya? Y a todo esto se vuelve C3. Ya al C3 le pasa lo mismo que al BB. Se le saca una cuñita aquí, un pedacito de torta en la esquina, ese pedacito de torta sale, y si esto es C3A, acá tenemos C3B, como decir C3A más C3B es igual a C3, ¿ya? O sea, si tengo C3 y le saco C3A, me queda C3B. A todo esto se le pega C5 y al C5 le pasa exactamente igual. Se le saca una cuñita, sale C5A. Si sale C5A, ¿qué me queda? C5B. Y ahí, una vez que tengo el C5, me empieza toda una cascada que ninguno se le saca el pedazo de torta. C6, C7, C8, C9. Es como que cuando ya llega acá ya no hay nada que lo detenga. Empieza C6, C7, C8, C9 y C9 que tiene estos filamentitos que se convierten en complejo de ataque de membrana. La clásica funciona exactamente igual, pero después con el C1, C1S4, C1S2, igualito se le sale la cuñita, C4 se convierte en C4B y después se le pega C2, a C2 sale, se le pega C2A y de C2A va de frente a esta parte de C5. Se saltea toda esta parte de la alternativa y se va a este lado y obviamente otra vez al C5, se le sale una cuñita, sale C5A y comienza otra vez la cascada. C6, C7, C8, C9, complejo de ataque de membrana. Imagínense que acá tenemos
la bacteria. Ya tengo una bacteria acá. Y en eso, esta bacteria detecta un pump, o sea, para que pensemos que es una alternativa, por una vía alternativa. Un pump la detectó. Y después viene y se le pega esta cosa C3B, BBFD, se le pega encima. Una vez que se le pega encima, viene otro y se le pega. ¿Cuál es el otro que se le pega? El C3B. Va como procesos que van desencadenando otro proceso. Y se le va pegando, se le va pegando, se le va pegando, se le va pegando encima, lo van agarrando, o sea, lo van como que llenando de cositas, se va pegando alrededor de la membrana y al final se le pega el final, el C9. Se le pega el C9 y le hace hueco. Al hacerle estos huecos, se empieza a lisar. Y eso es el complejo de ataque membrana, ¿no? El complemento es esto, es esta cascada de proteínas que se le van pegando a la membrana, a la pobre bacteria y la van agobiando hasta que viene el fatal C9. Y cuando viene el C9, le hace huequitos. El hacer los huequitos la lisa y la mató. Ese es un mecanismo del complejo de ataque de membrana. Y el vía de las lectinas, igualito con va de frente la venosa binding protein, va de frente al C4b y es el mismo complejo. Pero nosotros nos damos cuenta acá que van quedando células, proteínas que van, esos pedacitos de torta que fueron cortando y fue saliendo. O sea, mientras que tengo mi molécula, mi bacteria acá que está en el plasma, está dando vueltas y en eso se le van pegando cositas, pero mientras que se le van pegando estas proteínas, van saliendo estos pedacitos de torta. Van saliendo al torrente sanguíneo estos pedacitos de torta. ¿Qué pasa con estos pedacitos de torta que van saliendo? Estos pedacitos, esas cuñitas que les dije. C3A, C5A. A esto se le conoce como anafilotoxinas. No se confundan con anafilaxia, ¿ya? Porque al menos en España han usado este parecido de los nombres para confundir en preguntas de examen. Y si es que no saben de verdad cómo funciona el complemento y qué es una anafilotoxina, pueden confundirse, ¿ya? La anafilotoxina son estos pedacitos de torta que han ido saliendo dando vueltas, ¿ya? Estos pedacitos de torta, C3A, C3B y C5, son los que van a generar aparte inflamación y aparte opsonización. O sea, aparte de estos pedacitos se le va a pegar a otras cosas, o sea, porque ya estamos en guerra. Es como que estas moléculas que están saliendo, esas proteínas, no están saliendo porque sí, están saliendo porque han atacado a una bacteria. Y lo que necesita hacer el sistema inmune es generar mecanismos para seguir combatiendo. Entonces, si yo ya estoy atacando a una bacteria con un complejo de ataque de membrana, estoy botando otras proteínas para que vayan y se le peguen a estas bacterias que ya estamos combatiendo para que venga un fagocito y lo mate. ¿Ya? Porque hemos hablado que el fagocito tiene receptores para opsoninas, ¿ya? Y las opsoninas pueden ser o las inmunoglobulinas, que les dije son las más eficaces, pero también está el complemento, ¿ya? El complemento, mediante estos pedacitos de torta que van volando, también se le pegan a otras bacterias y hacen que la siguiente no tengas que hacer todo este complejo para atacar a la membrana y matar a esta bacteria, sino solamente le pegue un C3B. Se le pegó un C3B y ahí vino el macrófago y se lo comió. Un proceso mucho más fácil que todo lo que les estoy contando de toda la cascada. Viene el macrófago y solamente se lo come. Solamente por este pedacito de proteína que ha salido por ahí, ya tenemos un mejor mecanismo. Entonces el sistema inmune también se va ayudando a sí mismo. Entonces tenemos el complemento que va a ayudar aparte a los fagocitos. Por esto. Entonces el complemento es importante en la inflamación, o sea, va a generar también inflamación. Nosotros necesitamos la inflamación para combatir las bacterias. Va a generar opsonización y ayudar después a los fagocitos. Y va a generar ataque a la membrana. O sea, es todo esto lo que va a generar solamente un complejo de proteínas, ¿ya? Es por eso la importancia del complemento. Y bueno, al final de hablar de la inmunidad innata, un poquito de la citoquina. ¿No? Les estaba hablando bastante de la citoquina, pero ¿cuál es la importancia de la citoquina? Las citoquinas son como los mensajes de texto del sistema inmune, ¿no?
por alguna forma tienen que comunicarse entre ellos. Tienen que decir, estamos en guerra contra esta bacteria, estamos en guerra contra el otro virus, estamos en guerra contra tal cosa. O también pueden mandar el mensaje, no tenemos nadie que nos ataque, no reaccionen, ¿ya? Por ejemplo, el TNF que les mencioné es mediador de la respuesta inflamatoria, proteínas de fase aguda. La interleuquina 1 es muy importante, también se le conoce como familia de la interleuquina 1, porque la interleuquina 1 está compuesta por 7 proteínas proinflamatorias, que es la más importante, porque es la más importante, la más pirógena. Les hablé de los pirógenos exógenos, o sea, los que son de otros extraños, o los endógenos. Esta es la principal pirógena endógena, ¿ya? Que va a producir fiebre. Y aparte, en la interleuquina 1 tenemos 4 que son antiinflamatorias. Nosotros no podemos hablar solamente de proinflamación, de respuesta. Necesitamos también el sistema inmune, citoquinas y en general moléculas que regulen. Digan, ya acabó la reacción y ya tenemos que apagarnos. Entonces, es tan importante lo que es proinflamación como lo que es antiinflamación. La interleuquina 6, que es también importante para reclutar y activar a los fagocitos. Interferón gamma, interferón alfa o beta es importante en la inmunidad mediante los virus. La interleuquina 10 es la más importante antiinflamatoria, inmunoreguladora. Necesitamos la interleuquina 10, porque si no solamente vamos a atacar. La interleuquina 10 es la que dice ya, chepi, ya basta, ya fue suficiente. Porque en nuestro sistema inmune, en nuestro cuerpo, a cada rato estamos haciendo respuestas, no nos damos cuenta, ¿no? Pero por ahí, en el almuerzo, no fuiste a un lugar muy bueno, la mayonesa no tenía algo muy cristiano y por ahí tu sistema inmune está que ataca ahorita, mientras que tú estás tranquilo acá prestando atención. Ya, eso ya es lo mismo, los fagocitos. Y había una pregunta de la... Bueno, quería poner nuevas preguntas, pero ya después intentamos revisar eso. Ya hemos terminado en inmunidad innata. Vamos a pasar por adaptativa. A ver esta pregunta, que también es de examen. ¿Cuál es una característica particular del sistema inmune innato? Antes de pasar a la adaptativa, para que saber que les ha quedado claro innato. ¿Su especificidad? ¿Es específica? No. ¿Inducción de memoria inmunitaria permanente? No. ¿Reconocimiento de patrones moleculares vinculados al patógeno, PAMPs, por proteínas de familia TOL? Sí, ya. No intervención de células presentadoras de antígeno, no. Tenemos la zona dendrítica, que es la célula presentadora de antígeno por excelencia. Y la participación de linfocitos B y T, no, que es de la inmunidad adaptativa. Ya. Ya, entonces si ya terminamos inmunidad innata, vamos a pasar a inmunidad humoral. Después de inmunidad humoral voy a hacer un break de 10 minutitos para pasar a celular que tengan sistemas despiertos. Okay. Entonces ya pasamos todo lo que hace nuestro cuerpo hasta la segunda barrera, ¿no? Los fagocitos. Pero vienen ya los principales de la inmunidad, de la respuesta inmune, que son los linfocitos B o los linfocitos T. Acá tenemos a la derecha un gráfico, no sé qué tan grande se ve, pero un gráfico de un linfocito B, ¿ya? El linfocito B, bueno, en general los linfocitos y en general nuestras células inmunes, no solamente es nuestra célula inmune que tiene su receptor, ¿ya? Necesitan, así como ven que tiene un montón de cosas, así es, tiene un montón de cofactores, un montón de receptores que van a ayudar a que se genere una respuesta inmunológica, lo que nosotros le conocemos como sinapsis inmunológica. La sinapsis inmunológica es la unión de dos células que se tienen que conectar y se tienen que dar algún mensaje. Así como hay sinapsis de las neuronas, necesitamos que haya una sinapsis inmunológica, necesitamos que
una célula se conecte con la otra célula y se den un mensaje. Se den un mensaje de reacciona de tal forma, reacciona de tal de otra forma, o simplemente no reacciones. Necesitamos toda esa información, y toda esa información no la va a dar solamente un receptor y un antígeno. Toda esa información la dan todas otras moléculas que tiene como unos bracitos, o sea, es como si tuviera un montón de brazos el linfocito B, que lo necesita para después conectarse con otra célula, así sea solamente para agarrarse fuerte mientras que haya conexión, o para dar algún tipo de mensaje, ¿ya? Todos estos mensajes que necesitamos dar lo dan varias células, receptores, varios cofactores, ¿ya? Entonces acá tenemos un gráfico de nuestro linfocito B y todos los cofactores que podemos encontrar en la superficie de nuestro linfocito B. El linfocito B primero tiene su receptor principal. El receptor principal es el que está acá. Ese de aquí. Pero como ustedes se acuerdan, eso de acá es simplemente una inmunoglobulina, ¿ya? El receptor del linfocito B es una inmunoglobulina. ¿Y cómo se llama el receptor del linfocito B? BCR. No es Banco Central de Reserva, por si acaso. Es el receptor del linfocito B. Y si el BCR, o sea, B-cell receptor, es el receptor del linfocito B, ¿cómo creen que se llama el linfocito T? Exactamente igual. T-cell receptor del linfocito T. ¿Ya? Entonces, tanto BCR como TCR son nuestros receptores de los linfocitos. Pero, como les digo, no solamente necesitan su receptor, necesitan otras moléculas para dar el mensaje. No solamente con un BCR voy a decirle reacciona o no reaccione, reaccione de tal manera, no. Por eso es que tiene todas estas cosas que parecen muy confusas y un montón de palitos. Ya, todos esos palitos son necesarios para dar mensajes. El CD45 no es muy importante. El CD45 es un marcador general de todas las células inmunes. ¿Cómo se conoce esto? No sé si han escuchado la citometría de flujo. ¿Ya? La citometría de flujo es un mecanismo para el cual nos agarramos de todas estas cosas para identificar a la célula. Si nosotros ya sabemos qué palitos tiene cada linfocito, tiene cada molécula, ya sabemos cómo identificarlo. Entonces, todo esto se sabe porque ya la citometría de flujo detecta CD45 en todas las células del sistema inmune. El CD45 lo utiliza para simplemente separar las células del sistema inmune de otros tipos de células. Ya, o sea, yo le doy una muestra de sangre, todas las CD45 son todas las que tengo que después diferenciar. Después tengo el CD21. ¿Cuál es la importancia del CD21? Este virus que tengo acá, ya, es el Epstein-Barr. El CD21 es importante porque es el blanco del Epstein-Barr. ¿Y qué va a producir el Epstein-Barr? Mononucleosis, linfoma Burkitt, ¿ya? Esa es la importancia del CD21. Después tengo el CD40. El CD40 es uno de los más importantes. El CD40 es uno de estos palitos importantes que necesito para que se conecte con un linfocito T para que se pueda activar, ¿ya? El B7 lo tienen casi también todas las células del sistema inmune para presentar antígenos. Y nosotros sabemos que el linfocito B, también, ahorita les voy a hablar cómo se activa, también presenta antígenos. Después tenemos su HLA, o su complejo mayor histocompatibilidad de tipo 2, que también les voy a hablar del complejo mayor histocompatibilidad. Tiene su HLA para presentar también sus antígenos. Tienes el CD20. ¿Por qué les pongo el CD20? ¿Por qué es importante el CD20? No sé si se acuerdan. Un fármaco anti-CD20. Rituximab. ¿Ya? El rituximab ataca el CD20, hace que el linfocito B no se active, y al no activarse el linfocito B no se generan inmunoglobulinas y disminuye la respuesta, o sea, la autoinmunidad. ¿Cómo se activa un linfocito B? Ya vamos a hablar de las dos formas de activación del linfocito B. El linfocito B. Una puede ser sin el linfocito T y la otra es con linfocito T.
¿ya? Sin linfocito T, simplemente acá tengo mi linfocito B con su receptor, su BCR, encuentra un antígeno, se activa y produce células plasmáticas probablemente productoras de IgM. Ya bota acá su IgM, son como estrellitas. Bota su IgM. Estas IgM tienen una vida media más baja, no es una reacción tan fuerte, pero puede activarse. Simplemente yo tengo un antígeno, me activo. Pero ¿cuál es la mejor forma de que un linfocito B se active? La mejor forma, lo ideal y lo que debería ocurrir, o sea, para que haga una buena respuesta, es de que acá está el linfocito B, por un lado, igualito, reconoce un antígeno y después lo procesa y después lo presenta. Ya lo presenta en su complejo mayor de su compatibilidad. Lo está presentando acá. Y en otro lado del cuerpo, por otro lado, tenemos un linfocito T. El linfocito T no reconoce así nomás. El linfocito T normalmente le presentan. Salvo el linfocito B citotóxico puede reconocer así nomás, pero bueno, en general el linfocito T le tienen que presentar, ¿no? Entonces tenemos acá una célula dendrítica, pónganse, que le está presentando también con su complejo mayor de compatibilidad un antígeno, el mismo que está acá. El linfocito T lo reconoce, el linfocito T se activa y es un linfocito T activado para este antígeno, ¿ya? Y este linfocito T viaja y se encuentra en el ganglio con este linfocito B, que se está mostrando el mismo antígeno que él. Entonces, ¿qué pasa? Voy a ponerlo acá. Póngase, este es 1, este es el B y este es el T. ¿Qué pasa? Se encontraron. Amor a primera vista. Yo tengo lo que tú necesitas. Ya, uno lo tiene, lo presenta y el otro lo reconoce. ¿Ya? Se están amando acá. Pero ¿qué pasa? ¿Es solamente eso y lo único que necesitan para activarse? No. Uno de los más importantes que necesitamos para activarse son estos bracitos que les digo que se tienen que conectar. Uno de los más importantes es el CD40. Y es bien fácil. ¿Con qué se junta el CD40? Con el CD40 ligando. O sea, CD40 L. ¿Ya? Del linfocito T. Este es el T, este es el B. ¿Ya? Estos dos se conectan y ayudan para que se active el linfocito B. Pero por otro lado hay otro cofactor. Hay otro importante que el linfocito B tiene, que es el B7. El B7 se puede enganchar con dos. El B7 se puede enganchar con un CD28 o se puede enganchar con un CTLA4. El CTLA4, ¿qué hace? El CTLA4 lo que hace es que no haya reacción. Y el CD28 lo que hace es que sí haya reacción. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos que no haya reacción? ¿Por qué necesitamos que exista el CTL4? ¿Qué pasa si este antígeno que se está presentando es una célula beta del páncreas? ¿Qué necesito? ¿Que mi célula T reaccione o que no reaccione? Que no reaccione. Entonces necesito que exista el CTL4. Porque el CTL4 le va a decir al linfocito B, oye, por esto no reaccionas. ¿Esto es algo propio o no? Entonces, CTLA4. Pero si se presenta con un CD28, por ejemplo, este es una Escherichia coli, ya reacciona. ¿Ya? Para eso son importantes los cofactores. Los cofactores también dan información. Los cofactores son importantes. Por ejemplo, hay una enfermedad que, bueno, es verdad que en estas básicas no hablamos mucho de clínicas, pero por ejemplo hay una enfermedad, una de las inmunodeficiencias primarias, que es que lo que no tiene el niño nace sin CD40, ¿ya? Más o menos imagínense qué puede pasar si no tiene CD40. Si no tiene CD40, no hay una unión del linfocito B con el linfocito T. Entonces no existe una activación del linfocito B. ¿Qué ocurre cuando hay una activación
con el linfocito T, o sea, perdón, antes de rayarlos, ¿qué pasa cuando hace todo esto? Cuando ocurrió todo esto y si hubo reacción, se unió con el CD28. El linfocito B se activa una célula plasmática, ¿no? Igualito que acá, se activa una célula plasmática y produce inmunoglobulina. Pero en este caso ya no produce solamente IgM, produce IgG, IgE, según lo que necesito, ¿no? IgA, lo que sea que necesite. Y un montón. Produce, es una muy buena reacción. Y son inmunoglobulinas, puede producir también IgM. Y son inmunoglobulinas con una mejor vida media. En general, si es que compras la IgM de acá y la IgM de acá, esta IgM tiene una vida media mucho mejor. Es una respuesta mucho más eficaz, produce más también. Y encima hay expansión clonal. Si fuese célula plasmática se prolifera. Y hay un montón de respuestas. Entonces, obviamente que si vemos cómo es una respuesta T, que es con linfocitos T, que es mucho más compleja, que tiene mucho más pasos, que es más engorroso de entender, en cambio el linfocito sin linfocito T es simplemente reconozco y me activo. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ¿qué pasa si no tenemos CD40? No ocurre esto. No ocurre nada de esto. Solamente me quedo acá. ¿Ya? Entonces, esos niños sí tienen IgM, sí tienen inmunoglobulinas, sí tienen linfocitos B, pero también tienen demasiada IgM, porque lo único que saben hacer es producir IgM. Entonces, este es el síndrome hiper-IgM. Yo siempre digo que las inmunodeficiencias son como estos pacientitos lindos, son nuestros ratoncitos de laboratorio que nos enseñan muchísimo del sistema inmunológico, ¿ya? Porque simplemente hemos aprendido muchísimo de ellos, porque les hicimos un examen, vimos qué moleculita no tiene y vemos todo lo que expresó, vemos todo el fenotipo que hizo, entonces entendemos la importancia de esa molécula. Es como los pacientes con síndrome de hiper-IgM nos enseñan la importancia del CD40. Si no tenemos CD40, no tenemos esta relación del linfocito B, del linfocito T. El linfocito B y el linfocito T nunca se conocieron, porque el CD40 era la importancia de que se junten. Entonces, al no haber CD40, solamente el pobre linfocito B solamente hace IgM. Entonces, si yo le hago le saco inmunoglobulinas en sangre, voy a tener una IgM altísima, más de 5 veces el valor normal, y no voy a tener IgG y no voy a tener IgA, porque si nuestro paciente solamente hace IgM y también tiene infecciones a repetición, porque obviamente necesitamos IgG, necesitamos que tenga también IgA, necesitamos otras inmunoglobulinas, ese paciente no tiene, por eso que se queda, y aunque tienen una expectativa de vida un poco mejor que los inmunodeficiencias, igual se queda con bastante riesgo de infección. Ya hemos hablado de cómo se activa el linfocito B. Ahora, cuando se activa, ¿qué hace? Produce inmunoglobulinas. Ya las inmunoglobulinas que están acá está cómo es la estructura de una inmunoglobulina. La estructura de una inmunoglobulina es primero una cadena pesada y una cadena ligera. Estas son dos cadenas, ¿ya? Esta es una y esta es otra. Esta es grandota, ¿no es cierto? Y esta es más chiquitita. Entonces, esta es la pesada y esta es la ligera, ¿ya? La pesada, pues acá, capa lambda, no es tan importante, pero esta ligera de acá, esta chiquitita que parecía menos importante, es la más importante, porque la cadena ligera es la que nos va a decir qué inmunoglobulina es, ¿ya? Si estamos ante una A, si estamos ante una G, una E. Si es alfa, es una IgA, si es gamma, es una IgG, si es epsilon, es una IgDE, delta, D, mu, M, ¿ya? El tipo de cadena ligera es la que nos va a dar el tipo de inmunoglobulina. Y después tenemos una reacción constante y una fracción cristalizable. La fracción constante es la que es todo esto de acá. Es lo que necesito, bueno, hasta acá. Es lo que no varía, ¿ya? Todas las inmunoglobulinas G tienen esto, tienen igualito. Es la fracción cristalizable y no varía. Esa es la parte que se va a unir a nuestra célula, acá abajo.
Por ejemplo, si acá tengo un receptor de alta afinidad para IgG, por ejemplo el fagocito que va a detectar inmunoglobulinas, o un mastocito que va a tener receptores para IgE. Esta es la parte que se va a unir, ¿ya? En cambio la FAP, la reacción FAP, es de Fragment Antigen Binding, es lo que se va a cambiar, lo que va a modificarse a cada rato, ¿ya? Lo que se va a parar cambiando para poder identificar todos los antígenos que tenemos. Por ejemplo, piensen en un cubito mágico, ¿ya? Si yo hago un pequeño movimiento en el cubito mágico, es un cubo totalmente distinto, ¿no es cierto? Le hago otro movimiento y ya es otro cubo totalmente distinto. Son movimientos así tan chiquitos que tienen el FAP, la reacción FAP, para poder detectar diferentes tipos. O sea, se modificó un poquito y ya es un antígeno, es una inmunoglobulina específica para una IgE, por ejemplo, es una inmunoglobulina específica para la leche. Se modificó un poquito y después se creó una inmunoglobulina específica para un parásito, en especial. O sea, es así, son movimientos muy pequeños del FAP que termina siendo igualitos, pero con esos movimientos pequeñitos, muy sutiles, en cuanto a igualito con los generados, o sea, que esos movimientos hacen que ya se exprese totalmente distinto. Y es por eso que también tenemos una amplia especificidad, o sea, que puede detectar tantos antígenos. Y bueno, según nuestra cadena ligera, nuestra inmunoglobulina va a ser A, D, E, G o M. Pero, a ver, tenemos un espacio acá. Pero la inmunoglobulina puede ser monómero, que es la que conocemos, o sea, la más común, así, el símbolo de todos los de inmuno, y la inmunoglobulina clásica. Puede ser dímero, que es así, pero que abajo se le pega otro igual. Ay, ya se me ve feo, ya. O puede ser pentámero, que parece como una estrella de Navidad, que son 5 inmunoglobulinas unidas. Ya. Monómero, dímero y pentámero. La A es la única que puede ser dímero, ¿ya? A de ag de moco. IgA, mucosas. ¿Ya? Hay dos subtipos, 1 y 2, eso no es muy importante. Lo importante es que es la inmunidad de las mucosas. ¿Y cuándo puede ser monómero y cuándo puede ser dímero? En las mucosas está como dímero y en la sangre periférica está como monómero. La IgD no es muy importante, solamente es el receptor, ¿ya? IgD es como receptor para el antígeno de un linfocito B virgen. Antes que sea AGM, es un receptor, es IgD, ¿ya? La IgE, la más importante para nosotros, los alergólogos, pero es un monómero y es principal para los parásitos, pero bueno, como decimos, nuestro sistema inmune se confunde con parásitos y alergias y termina siendo la más importante de la hipersensibilidad inmediata. Vamos a hablarles también un poquito de los tipos de hipersensibilidad. Luego tenemos la IgG, que es un monómero. A ver, G de gestación, ¿ya? Es la que pasa de placenta. Eso lo preguntan también un montón. ¿Y cuál es lo importante? Opsonización, como les mencioné, y activación del complemento. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la vía que se activa con antígeno anticuerpo? La clásica, ¿ya? Entonces, para activación del complemento es con el IgG o la IgM, ¿ya? La clásica. Y la IgM es la inmunidad primaria. Primero se genera IgM. A la segunda recién vamos a producir IgG, ¿ya? Entonces, si yo, para fines prácticos, para cuando saquen, por ejemplo, un resultado de Torch, si yo tengo para herpes IgM positivo, o si tengo IgG positivo, ¿qué me indica una o la otra?
sea, si es que la respuesta es reciente, ¿qué voy a producir? IgM. Pero si es una antigua, ¿qué va a quedar en sangre? IgG. Entonces la respuesta primaria, IgM, ¿ya? Este es un pentámero, ¿ya? Esa es la estrellita de Navidad que les mencioné. Y esa también funciona para activación del complemento, la respuesta primaria, como les dije, y también podría estar en receptor, como forma de receptor. Ya, esos son los 5 tipos de inmunoglobulinas. Lo más preguntado es el tema de la respuesta primaria y lo de IgG en la gestación, que es la que pasa a la placenta. Pero ya sabemos todo lo que hacen nuestras inmunoglobulinas, sobre todo en el tema de ozonizar para que nuestros fagocitos lo detecten. ¿Ya? El que va a detectar principalmente nuestros fagocitos va a ser la IgG. ¿Ya? Nuestro fagocito tiene un receptor para IgG principalmente, que es lo que necesita para hacer una respuesta, como les mencioné, muchísimo mejor, muchísimo más rápida ante cualquier patógeno. Y ahorita, inmunidad celular, de unos 10 minutitos, o sea, 6 y 20, 33 empezamos, perdón, 4 y 33 empezamos otra vez, para que se despierten, tomen café, no sé.